Tal y como afirmamos hace un momento, es un placer para nosotros recibir esta mañana al presidente de Gallup Dominicana, Rafael Acevedo, está con nosotros, ex compañero del día también, una persona a la que le tenemos muchísimo aprecio y muchísimo cariño en este espacio. Muy buenos días, Muy Acevedo. buenos días, mucho gusto de estar aquí. Ya yo no me acordaba casi ni del set, pero se parece bastante, ¿no? Uchi se integra a esta conversación de manera virtual. Uchi, buen día nuevamente. Acevedo con nosotros. Gracias. Mira, comenzaste muy bien, Amelia, recordando que Rafael Acevedo fue durante mucho tiempo comentarista del día, al principio del programa, cuando este programa nació en 1997. Y lo conocemos muy bien y sabemos la clase de persona que es. No te vayas a sonrojar, Rafael, pero Los prietos no se sonrojan. Rafael Acevedo es un hombre noble, honrado, honesto, trabajador, incapaz de hacer una trampa, de retorcer una cosa, de arreglar unos números, absolutamente incapaz de eso. Por eso, él que tiene la representación en el país de la famosísima encuestadora Gallup, él es el presidente de la Gallup Dominicana, hace trabajos correctos y confiables. El acierto en esta oportunidad, como en otras, ha estado muy cerca de la realidad de los resultados. El hecho es que contando los partido por partido, las diferencias de la encuesta Gallup con los resultados, resulta que las diferencias son, por ejemplo, en el caso de la candidatura del PRM presidencial, es de aproximadamente 1 punto la diferencia. En el caso del candidato del PLD, la diferencia son 2 puntos en números redondos. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, la candidatura presidencial, es menos de 1 punto. Bastante menos de 1 punto. ¿Cómo se hace Gallup para tener ese nivel de acierto? Esa es una pregunta. Sí. Bueno, gracias, Uchi, por todo lo que acabas de decir de mí, de Gallup. Pero yo soy tímido para hablar de nuestro trabajo. Me gusta dar clases, yo lo que soy un maestro, es decir, un educador que me pasé gran parte de mi vida enseñando en la universidad estas cosas. Pero hablar del día a día y de los éxitos a mí se me hace un poco engorroso, sobre todo que esto de las probabilidades tiene mucho que ver con la voluntad de Dios y a la gente no le gusta que le digan eso. La gente quiere preferir todo el tiempo que le digan, mira, esa es la matemática, esa es la ciencia. Mira, hay una parte enorme que es lo que nosotros llamamos ciencia, que tiene que ver con toda la técnica de muestreo, y vale decir aquí que nuestro muestrista es el profesor de Champs, hermano de la señorita Amelia, hijo de mi amigo muy querido Bartolomé de Champs, que era también mi alumno cuando yo trabajaba en la Pucamaima, como le llaman ahora. Pero todo el diseño metodológico te da una probabilidad de certeza que en el mejor de los casos debe andar por encima de un 3%, es decir, cerca de un 3% por encima y por debajo del número que se intenta predecir. Pero esa ecuación matemática, ese análisis no cuenta con una serie de factores de realidad
como son en primer término la calidad del trabajo humano que está implícito en eso. Es decir, de nada te vale una cantidad de razonamientos y de ecuaciones cuando tú no tienes el tipo de gente, la disciplina, el trabajo que se requiere para hacer las cosas como Dios manda. Yo le mostraba a Amelia en mi celular una conversación que me mandó alguien de la oficina. Me dijo, mira lo que dice este joven que trabaja allá. Él dice, a mí lo que más me gusta cuando llego a una casa a tocar, me abren la puerta y me dicen, ustedes la Galo, esos son gente muy seria y son cristianos. Eso es lo que le dice. Miren, lo primero de una empresa encuestadora, digamos, es de parte de quién. Y me acuerdo esa cátedra que nos dio allá en Chile el profesor Sepúlveda, que fue profesor también de otros dominicanos que están aquí, que nos decía, lo primero y principal es, ¿quién es usted? ¿Y de parte de quién? Porque la gente le abre la puerta a conocidos, a instituciones, a personas que no le temen, y gracias a Dios nosotros tenemos esas puertas abiertas, porque nuestra gente se ha comportado bien, equipos de individuos que son entrenados, seleccionados con mucho cuidado, pero sobre todo porque la mayoría de ellos le cree a Dios y además entienden la responsabilidad que les hemos explicado muchas veces de lo que están haciendo. Y se lo digo y oro con ellos, los bendigo, y cuando los bendigo el grupo entero dice amén, que si todo el que está ahí le cree a Dios de alguna manera, y los que no, que uno no está, quizás no son ni religiosos ni creyentes, son personas muy buenas, seleccionadas por el propio grupo de muchachos que trabajan allá. Digo muchachos porque son todos jóvenes. Pero el punto es que es Uchi, desde que uno, y amigos televidentes, desde que usted toca la puerta de una casa, usted tiene que estar entrenado para presentarse como una persona, como un profesional de su trabajo, que cuando usted, si entra un niño, usted tiene que interrumpir la entrevista, que si hay más personas, la entrevista no va, que usted ha escogido correctamente a la persona. Oye, eso de la escogencia, porque no es lo mismo de que una muestra, qué sé yo, cuántos números en tal sitio. Oye, no puede nunca, y se lo he dicho a los que le he dado clase, intervenir la voluntad humana en la escogencia. Tú no puedes decir, mira, en esta cuadra tú tienes que darle el número, te toca la casa tal, tal, tal y tal, pero por muestreo, aleatorio, por rifa. Si tú dejas que el encuestador lo elija a él, oye, se queda bajo una matemango, se queda, oye, donde primero le digan que si quiere agua o café, se queda hablando y le pregunta, ¿y dónde hay otro vecino simpático por aquí para irlo a entrevistar? Y te daña la muestra porque se va a ir a entrevistar gente que están de vago o gente que son de, no representan la mayoría, sobre todo los más riquitos del barrio, no abren la puerta, no, mejor dicho, no la tienen abierta de par en par. Por tanto, usted tiene que tocar, hacer un protocolo, decir quién es usted, mostrar su carnet. Ese procedimiento es tan importante o más que todas las matemáticas juntas, porque es la calidad humana. Y si usted quiere, vamos a meterle ciencia a eso. Eso se llama inteligencia emocional, eso se llama psicología social aplicada, lo que usted quiera. Pero lo importante es que usted, con el tiempo también, o la institución que usted representa, porque hacemos encuestas para organismos internacionales, de salud, de asuntos económicos, cualquiera de esas instituciones importantes del mundo, vienen al país y hacen estudios con nosotros o con otras firmas, y nosotros vamos con la representación, decimos esto es un estudio, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de quien tú quieras, y se trata de esto y esto, y la gente entiende y colabora. Es decir, esa parte, fíjate que teóricamente el censo es perfecto matemáticamente. El censo, el error muestral del censo es 0. ¿Por qué? Porque está todo el mundo incluido, la muestra no es tal, sino que es la totalidad, por tanto no hay error. Pero sucede que el error del censo es enorme en la parte administrativa, en la tarea de hacerlo. Y yo lo decía el otro día en un articulito que escribí, que hay censos que ni siquiera lo pueden publicar,
¿Por qué? Porque los cuartos que tenían que pagar a los muchachos para las dietas no llegaron a tiempo, porque no entrenaron, porque no fueron, porque no reclutaron bien, y de repente el censo, con toda la perfección matemática del mundo, tiene un error tan grave que no se puede ni siquiera presentar a la sociedad, al país. Entonces, hay una parte matemática muy importante, sumamente, que tampoco, oye bien, tampoco esa parte está exenta del juicio crítico del investigador y de la gente que tiene experiencia, porque desde que sale un barrio o un lugar que diga, mira, ahí no se puede porque ese barrio desapareció, aquí no se puede porque ahí hay una, qué sé yo, qué problema. Entonces hay que revisarlo en la muestra, a ver si tiene sentido. Si tiene sentido, es decir, los profesores nuestros decían, nada sustituye el sentido común. Oigan bien. Acevedo, bueno, nuestro coordinador le va a pasar un agua porque yo sé que usted la había solicitado, así que vamos a aprovechar en lo que hago esta pregunta. ¿Qué factores pueden incidir en que una encuesta como esta, que es de carácter político, acierte o no? Sobre todo tomando en cuenta que se hace semanas antes de las elecciones. Y ya esta última encuesta se publica una semana antes, pero se hizo 2 o 3 semanas antes. Hemos visto las discusiones que se han generado a nivel nacional e internacional sobre las encuestas no han sido efectivas, los números no han dado iguales. En este caso, la Gallup, pese a las críticas, parece que va a quedar pero muy cerca del resultado final a nivel presidencial. Entonces, ¿qué factores pueden incidir en que una encuesta acierte o no? Mira, todas las que están cercanas al 3% más y menos, que es lo que se compromete, es decir, que si un candidato al final presenta 50 puntos, es decir, el 50% de los votos, el encuestador debió, en teoría, tener 53 o 47. Pero eso es, oigan bien, en el 95% de los casos, es una rifa. Se puede sacar una muestra mala con un error más grande. Si 95% de las muestras que tú saques van a tener un error igual a más o menos el 3%, pero también, es decir, te puede sacar que tu muestra sea del 5% más malas, peores, y puede tener errores tremendos. Es decir, en la matemática, aparte de los errores humanos que yo le digo, que la gente la mandan para un lado y cogen para otro, o entrevistan al que le dé la gana en la calle, esas cosas es diferente. Y hay puertas que no se la abren a todo el que se pare ahí. Esa es otra cosa, ¿verdad? De manera que las diferencias están por ese lado, ¿verdad? Estadísticamente puede tener errores graves, grandes errores estadísticos, no humanos. Puede tener un error mucho más grande que lo que dice ahí. Y el que está comprando una encuesta tiene que saberlo. Y el que le está esperando tiene que contar con el error estadístico, que es más o menos 3% en el 95% de los casos. Pero tiene un 5% que te puede sacar la mala lotería. Okay. Pero el otro punto, oye, una encuesta hecha 10 días, 20 días, hasta un día antes del resultado final, puede ser diferente, la gente puede cambiar de opinión. Yo vi tantos comentarios porque me los mandaban. Yo no soy fiebrudo ni con las encuestas, mucho menos con los chismes de la política, pero me llegan y a veces hay gente seria que me manda una cosa y yo la miro en el celular, de cosas que estaban pasando, de opiniones sobre lo que fulano hizo esto malo, que fulano está asociado con qué sé yo quién, que esta muchacha tal cosa. Todo eso yo estaba mirando y yo decía, bueno, si eso, la gente cree eso, pues va a cambiar la encuesta, obviamente. Va a cambiar el resultado que había y en un lapso de horas. Aquí pasó una vez cuando Peña Gómez murió. Cuando murió. Oye, el país se dedicó a hablar bien de Peña Gómez. Hasta la oposición, se cayó todo el mundo que hablaba disparate de Peña, comenzó a hablar bien de este hombre. Y los votos de ellos, que eran unas elecciones del Congreso,
cambiaron enormemente a lo que había sido medido con antelación. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo Ahora, que era magnífico Peña Gómez y su gente. Oye, esas cosas. Uchi, que me preguntabas algo. sí, Rafael. En definitiva, sí, ahí está Uchi, Sí, tú tienes, la Gallup tiene un historial de aciertos. Yo digo que es Dios, Uchi. Y entonces, por el historial de acierto y la consiguiente confiabilidad que tiene el público en la Gallup, resulta que el que sale mal parado en una encuesta parece que siente mucha necesidad de tratar de destruirla, ¿verdad? No le escuché ahí. Y bueno, parece que tenemos problemas también en la comunicación. No, Uchi, es que lo escuchábamos bajito, no lo entendimos, pero lo estamos escuchando bien, fue que no entendimos la pregunta. Bueno, entonces, te repito, los aciertos de la Gallup y por lo tanto su credibilidad hacen que aquel que sale mal parado en una encuesta trate por todos los medios como de destruirla. Obviamente, algunos se pasan y muestran mucha perversidad porque comienzan a inventar, a utilizar injurias, difamaciones y todas esas cosas. Ahora, y en ocasiones, por ejemplo, cuando Hipólito Mejía buscaba la reelección, que tú hiciste una encuesta que decía, si mal no recuerdo, que Leonel Fernández tenía 53% en tu encuesta y ganó con un 53%. Pero antes de las elecciones dijeron que tú habías recibido un cheque de 10 millones de pesos, todo ese tipo de disparate. Y a la hora de las elecciones, ahí estaba la encuesta igualita. Pero resulta... Y eso era mis amigos. Todas... Hipólito, sí, mi amigo. Sí. Entonces, pero fíjate bien, en todos estos años, los aciertos de la Gallup lo que han hecho es pronosticar victorias del PLD, que es el que más ha ganado. Sí. Y en esta ocasión, que porque yo recuerdo también que te acabaron cuando dijiste que Danilo Medina tenía un 57%, creo que era. Pero en esta ocasión, entonces, la encuesta Gallup dice que el PRM es el que tiene 53%. Y no solamente te difaman, sino que te someten a un espionaje ilegal. Y a lo que voy con esta pregunta es, ¿al Estado de Derecho, a democracia o dictadura? Porque con una presión de un gobierno espiándote, porque tú haces encuestas que tienen credibilidad. Yo me pregunto, si hubieran ganado, si hubiera sido posible seguir haciendo encuestas en este país, bajo una presión de ese tamaño. ¿Qué tú sentiste cuando te grabaron conversaciones o a gente que trabaja contigo y entonces la divulgaron dándole una interpretación diferente a lo que expresaban esas conversaciones? Mira, Uchi, yo no he aprendido a tener miedo, gracias al Señor. Yo le creo mucho a Dios y le temo a Dios, pero el miedo me da mucho miedo. O sea, yo prefiero resolver como haya que resolver a coger miedo, porque el miedo como que es malo. Además niego todo lo que yo he sido y lo que soy y lo que le creo a Dios. Entonces, yo no le tengo miedo a nada de esas cosas. Y todo lo que ellos digan, además creo comprender que eso es una fachada política. Porque personalmente yo no creo que ninguno de ellos ha sido los serios o relativamente serios que haya de un lado, de cualquier lado, lo están creyendo. Yo creo que eso es una performance, como se llama, una actuación, un teatro. Pero es muy incómodo, es sumamente incómodo tener que estar hablando por WhatsApp. Y tú sabes, oye, estoy hablando por WhatsApp, que se te va la onda,
no puede pasarle ni siquiera una instrucción a una persona del equipo, porque están grabando todas esas cosas. O sea, usted lo sabe que lo están grabando. Claro, desde toda la vida, desde antes de Hipólito ser gobierno, en el 99, era por ahí esos años. Ya yo estaba, el teléfono de mi casa y el celular mío salieron en el periódico, que era de los intervenidos. Yo lo sé toda la vida, está intervenido. Y yo hablo, como hablo aquí, hablo en el celular y hablo donde quiera que me pregunten la misma cosa. La misma cosa, y ahí está la facilidad de volverla a decir cuando me la preguntan, porque trato de decir lo mismo y hacer lo mismo. Entonces, claro, es molestísimo. La gente del equipo se siente mal. Por ejemplo, a mí mismo lo grabaron. Y gente que están ahí valiosísimas se sintieron molestos y hasta pensaron en demandar. Rafael. Usted dijo, perdón, Uchi, pensaron en demandar. Sí. Yo creo que eso es importante. O sea, una cosa es usted saber que constantemente interviene en su teléfono, lo cual es totalmente ilegal. Y otra cosa, que escucháramos audios de conversaciones privadas que además, como dice Uchi, fueron no. Se dijo que en esas conversaciones se hablaba de algo totalmente diferente. Se hicieron comentarios que cuando tú escuchabas la grabación no decían eso. Se editaron las grabaciones porque había varias versiones. Y se hicieron públicas conversaciones privadas donde incluso se dice, hablemos por el otro teléfono porque evidentemente se sabe que lo interviene. Entonces, ¿qué significa esto y si se queda ahí? Bueno, es algo que tenemos que evaluar. Uchi y yo intentamos una vez, ¿de acuerdo? Buscar unos abogados para que nos defendieran de toda la infamia que habían dicho de mí y de Uchi y de otras personas más. Pero la verdad es que no es mi ánimo personal. No es mi ánimo personal. Yo entiendo y le tengo mucha pena, aun que se hayan robado todo lo que se hayan robado ahí. Y hayan difamado durante años a quien haya difamado. Que Dios le tenga pena. Eso es todo. Y si la justicia dominicana puede sacarle en cuenta, porque no es solamente a mí que me han hecho daño o querido hacer daño, que no lo han hecho. Yo creo que esa gente tiene errores graves en su vida, tienen conductas contra el interés nacional, que una justicia sana de este país le pasará cuenta. Yo entiendo que tienen que pasarle cuenta. Y que lo que yo le voy a pedir es insignificante. Yo le estaba pensando, yo digo, cualquiera demanda un rastrero de estos, perdónenme la palabra, y busco un abogado para que se reparta entre el abogado y una institución de beneficencia lo que le saquen a este canalla o a estos tipos, lo que sea. Pero en fin, que Dios se ocupe de ellos, que Dios se ocupe de ellos. Pero no es mi trabajo. Pero no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de que un ministro en el Palacio Nacional dice, mira esta conversación que le grabamos a fulano de tal. Sí. Y no dice qué juez autorizó esa grabación, ni en relación con qué investigación la autorizaron. Tú no has pensado en, por lo menos, aunque no pongas una demanda monetaria, solicitar que un tribunal se diga con qué autoridad te grabaron conversaciones. Y a propósito, ¿qué era lo que hablaban? ¿De qué era que estaban hablando lo que le grabaron? Lo que grabaron se refería a una encuesta mundial que hace Gallup, que se llama The World Poll, que se hace en 140 países todos los años, y de la cual, debo decir, yo lo iba a traer para mostrarlo. Hemos ganado, desde que se comenzó eso, unos premios que se dan anualmente, lo hemos ganado los 2 años que han dado el premio. Un año fue mi hijo, el otro fue Ramón, el director de campo, a buscarlo a California, como la mejor data quality, o sea, la mejor calidad de la data de todos los investigadores de Gallup en América Latina. Es una cosa que nos honra muchísimo porque son cosas muy exigentes, pero
nosotros tenemos un equipo fenomenal de gente. Yo mencionaba a Min de Champs, pero el director de campo tiene más de 30 años conmigo ahí, don Ramón Montero. Mi hijo Carlos Roberto, que es el jefe del grupo en terreno y en la empresa, porque yo ya estoy casi mayor. Y entonces, Bueno. me falta una raya todavía. Y O dos. mi hijo Carlos y mi hija no se todos te ha están ahí. ocurrido pensar, no se te ha ocurrido pensar en por lo menos ponerlos en la situación de que en un tribunal digan que a un juez autorizó que te espiaran los teléfonos y con motivo de qué investigación? No sé, no me ha pasado por la mente a mí, pero si fuera necesario que la democracia dominicana y alguna institución, digamos, organizara alguna actividad y quisiera que yo fuera testigo de eso, yo sería, pero yo no tengo en mi corazón pedirle cuentas a nadie de nada, de nada. Que Dios se ocupe de ellos. Dios es real, sumamente real, y me da pena que la gente no lo entienda, porque la gente quiere seguir inventando, la gente quiere que le digan que es la ciencia. Sí, hombre, sí, pero hay mucho más que eso. Acevedo, finalmente de mi parte, su visión o su valoración de los resultados finales de las elecciones y la cercanía que tienen con los resultados de Gallup, ¿qué impresión le deja esto? Si hay algún nivel de satisfacción, digamos. Bueno, sí, yo estoy muy orgulloso de mi equipo, de la gente, muy agradecido de Dios que no me deja en vergüenza. Es la única oración. Yo le digo, Señor, no me dejes quedar en vergüenza, porque no he hecho nada malo y no me merezco la vergüenza. Y me quedo ahí esperando. He tenido siempre, casi siempre, alguna persona de mi afecto cercano que duda y me duele muchísimo, pero ya me he ido acostumbrando, ¿no? Y lo que hago es que no oigo casi noticias. Me dice, ahí está fulano acabado contigo. Bueno, Dios mío, eso es lo que vive el pobre, es lo que está asustado. Porque si aquí hay un gobierno serio, va preso el tipo ese. Y yo ni siquiera me voy a ocupar de él. Alguien lo va a meter preso. Por todo lo que no, en este país se no. sabe que han hecho mal. Yo no me voy a tener necesidad de ocuparme. Además, el trabajo mío es otro. Yo aspiro a ser predicador cuando tenga oportunidad y decirle a la gente, mira, créanle a Dios, no sean bobos. No sean bobos, no sean torpes, no se lleven de que la ciencia y la caballa. Eso es interesante. Tengo un amigo que me dice, ¿tú desprecias la ciencia? Y digo, no, la ciencia es un instrumento del hombre. Oye, eso es como el tenedor, la cuchara. Y con la que usted ha trabajado mucho tiempo, ¿no? Claro, no, y que tú no puedes, coger el tenedor para beber sopa, como el cangrejo del Nagua, aquel que yo le hago el cuento a la gente. Nos queda un minuto, Acevedo. Solamente para despedirlo. Mira, Uchi. Pero quiero decir algo, Amelia, muy breve, que la condena es que quedan para siempre como mentirosos. Los resultados de la encuesta están ahí. Yo creo que hablan por sí solos. Muchísimas gracias, Rafael Acevedo, por acompañarnos esta mañana. Siempre es un gusto tenerlo en casa. Dios lo bendiga. Si un día quieren hablar de ciencia y de cosas estadísticas, lo podemos hacer, pero otro día. Muchas gracias. Hacemos la pausa y regresamos en un momentito.